este video vamos a ver lo que se denomina optimización de funciones. La idea es, tenemos una función f definida en un intervalo i, que valores reales y que suponemos continuo. Entonces esa función va a tener como imagen un intervalo, y eso va a ser debido al teorema del valor intermedio. Entonces lo que nos va a interesar ahora es encontrar si existen, por ejemplo, el máximo y el mínimo de la función. Podría ser que no existan ni máximo ni mínimo. Eso en un momento vamos a ver un par de ejemplitos. Entonces, si no existen ni máximo ni mínimo, o no existe el máximo, por ejemplo, entonces vamos a tratar de encontrar el supremo. Y si no existe el mínimo, quizá exista ínfimo. Y eso es lo que vamos a tratar de buscar. Va a haber situaciones en las que, por ejemplo, no haya ni máximo, ni mínimo, ni ínfimo, ni supremo. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos para entender un poquito la situación y entonces vamos a proceder. El supremo de f va a ser el supremo del conjunto imagen. Análogamente, el máximo de f va a ser el máximo del conjunto imagen. Si existe el supremo y el supremo es un elemento que está en la imagen, entonces lo que va a existir es el máximo de la función. A este usualmente lo vamos a llamar con una S mayúscula y a este con una M mayúscula. O sea, convención S supremo, M mayúscula, máximo. Análogamente vamos a tener el ínfimo de la función. El ínfimo de la función, ¿qué va a ser? Va a ser el ínfimo del conjunto imagen. A este lo voy a llamar con una I minúscula. Y si este ínfimo está en la imagen, entonces es un mínimo. Y a ese lo vamos a llamar con la M minúscula. Entonces, ¿qué situaciones se pueden dar? Bueno, eso va a depender mucho de qué tipo de intervalo tengamos. Por ejemplo, si tenemos un intervalo cerrado que contiene al a y al b y la función es continua, por el teorema de Weierstrass sabemos que la función alcanza el máximo y el mínimo. Entonces, vamos a tener una situación como esta, por ejemplo, donde acá tendremos el valor mínimo y acá tendremos el valor máximo. Y la imagen es el intervalo que va desde m minúscula a m mayúscula. O sea, en este caso la imagen es el intervalo m minúscula, m mayúscula. Esos extremos están en la imagen y entonces la función tiene un mínimo y un máximo. Pero también podría darse una situación como esta. Por ejemplo, el dominio es un intervalo abierto. Y entonces nuestra función podría ser así. Y entonces, ¿qué sucede en este caso? La imagen va de acá a acá, pero estos puntos no están en la imagen. O sea que esto es un intervalo abierto. Entonces este extremo va a ser el ínfimo y este otro va a ser el supremo. Pero no va a existir máximo, ni tampoco mínimo. O sea que esta función tendría un supremo, tendría un ínfimo, pero no tiene ni un máximo ni un mínimo. Y también podría darse el caso en que no tenga supremo, por ejemplo, que eso podría ser una situación como esta. Supongamos que la función fuese así. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Acá tenemos el valor mínimo, que sí está en la imagen, pero no hay un supremo, porque al tender la función, cuando x tiende a por derecha a más infinito, la imagen nos da el intervalo m más infinito. O sea que en este caso la imagen de la función es el intervalo m minúscula más infinito, y entonces no existe
supremo para esa función. Entonces, se pueden dar distintos casos. Salvo en intervalos AB cerrados, o sea, intervalos que contengan a los extremos, porque ahí tenemos el teorema de Weierstrass que nos garantiza la existencia de máximo y mínimo. Entonces, vamos a empezar por el caso más simple posible, que es cuando el intervalo I contiene a sus extremos. Y vamos a ver cómo encontrar ahí máximo y mínimo, porque esos valores van a existir. Y entonces, después, en situaciones como esta o como esta, veremos qué hacer. Bueno, vamos a suponer que nuestro intervalo es un intervalo AB que contiene a sus extremos A y B. Entonces, por el teorema de Weierstrass, como estamos suponiendo que nuestra función es continua, van a existir el mínimo y el máximo. La pregunta sería, ¿cómo los hallamos? O cómo hallamos M y M. Entonces, pensemos en el siguiente dibujo que nos va a orientar. Acá está el punto A, acá está el punto B, y nuestra función podría tener un gráfico como el siguiente. En A toma un valor la función, por ejemplo este valor. Entonces podríamos tener un gráfico así. Un gráfico como este. Claramente, el máximo se da en el punto A. Mientras que el mínimo se da en este punto que aparece aquí. A este lo vamos a llamar XM y este va a ser el X máximo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Sabemos que por ser la función continua en el intervalo cerrado van a existir máximo y mínimo. ¿Qué situaciones se podrían dar? Y bueno, que por ejemplo el máximo se produzca en A y el mínimo se produzca en un punto interior al intervalo. También podría haber situaciones donde ambos extremos, máximo y mínimo, se producen dentro del intervalo I. Podría ser una situación como esta. Entonces, en este caso, en este punto se produce un mínimo y en este punto se produce un máximo. Acá tenemos el máximo, acá tenemos el mínimo. Entonces, el teorema de Weierstrass nos dice existe máximo y existe mínimo. El ejemplo nos sugiere que, bueno, el máximo o el mínimo podrían producirse en los extremos del intervalo o en el interior del intervalo. O un máximo en un extremo y el mínimo en el interior, o un mínimo en un extremo y el máximo en el interior. Ahora, una cosa para tener en cuenta es que de producirse un extremo en el interior del intervalo va a tener que ser en un punto crítico. Fíjense que aquí el extremo se produce en este punto, pero en este punto es crítico porque la derivada es 0. Y lo mismo ocurre acá. El mínimo se produce en este punto, el máximo se produce en este punto, y ambos puntos son puntos críticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de tener una función definida en un intervalo AB cerrado, o sea, un intervalo que contiene a sus extremos, el extremo o se produce en uno de los extremos del intervalo, o sea, en A o en B, o en el interior del intervalo, pero si se produce en el interior del intervalo tiene que ser en un punto crítico. Entonces eso nos sugiere un método de búsqueda que es el que vamos a explicar ahora. Bueno, entonces, tenemos estas dos cosas que podríamos llamar 1 y 2, que son la clave para resolver el problema. En el punto 1 observamos que los extremos de la función f, en el caso que nuestro intervalo es un intervalo cerrado a b, se producen en los extremos a o b del intervalo i o en el interior de i. O sea,
puede ser que alguno de los dos extremos, máximo o mínimo, se produzcan en A o en B, o que alguno de los dos extremos, máximo o mínimo, se produzcan en el interior de I. Ahora, si se producen en el interior de I, o sea que si un extremo se produce en el interior de I, el punto en el cual se produce tiene que ser punto crítico de F. ¿Esto qué nos dice entonces? Que si yo quiero buscar los extremos de la función en el intervalo AB, tendría que buscar los puntos críticos dentro de ese intervalo y comparar las imágenes de esos puntos con las imágenes en A y en B. Y el que dé más grande va a ser el máximo y el que dé más chico va a ser el mínimo. Es decir, lo que hacemos es lo siguiente. Para hallar el máximo, que lo voy a llamar M, comparamos F en A con F en B y con F evaluada en cada punto crítico de F en el intervalo abierto a B. El mayor valor obtenido es el máximo. Bueno, análogamente, y no vamos a escribir todo de vuelta, para hallar el máximo, entonces nos fijamos cuánto vale F en A, F en B y en los puntos críticos en el interior del intervalo y tomamos el más grande de todos. Y ese va a ser el máximo de la función. Ahora, para hallar el mínimo, ¿qué tendríamos que hacer? Exactamente lo mismo, nada más que en lugar de buscar el mayor valor, buscar el menor valor. Quiere decir que para hallar el mínimo, y eso lo vamos a escribir en otro color, comparamos FA con FB y con F evaluada en cada punto crítico de F en el intervalo abierto, y entonces el menor valor obtenido es el mínimo. Bueno, vamos a ver lo que acabamos de decir, cómo lo aplicamos al caso de la función f de x igual a x por e a la menos x, donde x pertenece al intervalo cerrado 0, 2. Es decir, este va a ser el intervalo I en el cual queremos buscar máximo y mínimo de la función f. Notemos que la función f es continua en I. Entonces, por teorema de Weierstrass, existen máximo y mínimo, ¿no? Y en eso nos estamos basando, en el teorema de Weierstrass. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar los puntos críticos de f dentro del intervalo 0, 2, o sea, en el intervalo abierto, evaluar f en el extremo 0, en el extremo 2 y en los puntos críticos que encontremos dentro y quedarnos con el mayor valor y con el menor valor, dependiendo de qué queremos buscar, si el máximo o el mínimo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar los puntos críticos de f en el intervalo abierto 0, 2. Como f es derivable, eso implica que x es punto crítico si y solo si f' en x es 0. Entonces vamos a tener que buscar los puntos donde la derivada se anule. Entonces derivemos. La derivada de esta función es e a la menos x menos x por e a la menos x, que eso es 1 menos x por e a la menos x. Y si esto lo igualamos a 0, eso se cumple si solo si x es 1. Como 1 está dentro del intervalo 0, 2, entonces este es un punto crítico de la función que tenemos que ver cuánto da su imagen. Bueno, entonces ya tenemos todas las herramientas como para encontrar máximo y mínimo de esta función en este intervalo cerrado.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar f en 0, f en 2 y f en 1. El valor más grande que obtengamos, ese va a ser el máximo. Y el valor más pequeño, ese va a ser el mínimo. Entonces vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos. F en 0 da 0. F en 1 es 1 por e a la menos 1, o sea, 1 sobre e. Y f en 2 da 2. Acá quedaría e a la menos 2, o sea, 2 sobre e cuadrado. Bueno, es más o menos sencillo y con la calculadora se puede comprobar fácilmente que el valor más grande de estos tres es este. O sea que este es el m igual 1 sobre e. Quiere decir que el máximo de f es 1 sobre e. ¿Y dónde se alcanza ese máximo? Ese máximo se alcanza en el 1. Si miramos este es más grande que este y más chico que este. El mínimo es 0. Porque de los tres valores este es el menor. Entonces eso quiere decir que el mínimo va a ser 0. O sea que el mínimo de esta función es 0. ¿Y dónde se alcanza? Se alcanza en el xm minúscula, que es en este caso 0. O sea, en este caso, el mínimo se alcanza en el extremo izquierdo y el máximo se alcanza dentro del intervalo en el punto xm igual 1. Un gráfico de esta función es así. Donde este es 1, este es 2 y este es 0. Entonces, dentro del intervalo 0, 2, el máximo lo tenemos acá, que es 1 sobre e, y el mínimo lo tenemos acá, que es 0. Entonces, la imagen de esta función, tomando por supuesto como dominio el intervalo 0, 2, es el intervalo 0, 1 sobre e. Quiere decir que es muy fácil encontrar máximos y mínimos de una función continua en un intervalo cerrado. Lo que tenemos que hacer es buscar los puntos críticos de esa función en el interior del intervalo, evaluar la función en esos puntos críticos, evaluar la función en los extremos del intervalo y el valor más grande que obtengamos, ahí ese va a ser el máximo. Y el punto donde se alcanza ese máximo es aquel donde nos haya dado ese valor más grande. Y análogamente, si queremos encontrar el mínimo, evaluamos la función en los extremos del intervalo y en los puntos críticos, y el menor valor obtenido va a ser el mínimo, y en el x que obtengamos ese valor mínimo, es el punto donde se produce el extremo mínimo en este caso.